No podemos decir, Señor, estaba disgustado con mi querida esposa porque me ama demasiado. Aplico tu sangre a esta situación. No, simplemente no funciona. Eso no funciona. Entonces, ¿qué? Entonces, gradualmente, nos daremos cuenta que necesitamos otra clase de lavamiento. No con la sangre, sino con el Espíritu, con la palabra viva y con la vida interior. Algo que nos lave. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Nos acompaña en el estudio hoy nuestro hermano Sterling. Hacía tiempo que no le veíamos y nos es muy grato tenerle nuevamente. Saludos, Sterling. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Hermano Sterling, hoy llegamos al capítulo 13 del Evangelio de Juan. ¿Podría usted decirnos algo de esta escena tan dulce antes de escuchar el mensaje de hoy? El capítulo 13 de Juan es muy significativo, y son pocos los que lo entienden. En lo que se ha cubierto en los primeros 12 capítulos, vemos que el Señor Jesús satisfizo la necesidad de todo ser humano en cualquier situación en la que se encontrase, y también sacó la vida de la muerte. A través de todo el libro de Juan, Él hizo lo mismo, aún hasta este capítulo 13. Esto es, que Él satisfizo la necesidad de todo hombre y sacó vida de la muerte. Pero tenemos que darnos cuenta que después que el Señor llena todas nuestras necesidades, todavía hay algo más, algo que falta. Y esto es, que los que han sido satisfechos por el Señor aún necesitan ser limpiados, necesitan ser lavados. Y de esto habla el mensaje de hoy, cómo el Señor lavó los pies de sus discípulos. Y recuerden que el Evangelio de Juan es un libro de señales. Gracias, hermano. Vamos entonces a Witness Lee con el estudio vida de hoy en el capítulo 13 de Juan. First of all, I would ask Primeramente, quisiera que me digan Juan chapter 13 por qué el capítulo 13 gives us a record of the foot washing. nos da un relato del lavamiento de los pies. In other words, why the foot washing En otras palabras, ¿por qué esta historia no se relató en los otros evangelios? Aún más, ¿por qué no aparece en este evangelio antes del capítulo 12? ¿O antes del capítulo 11? Podríamos preguntarnos, ¿por qué no se relató en este evangelio después del capítulo 17? ¿Por qué se relata aquí en el capítulo 13? Esto es muy significativo. Miren, aún todos nosotros, los que hemos llegado a ser la iglesia y tenemos la vida divina, ¿no es verdad? Pero nosotros aún estamos aquí en esta tierra. Aún estamos viviendo en la carne caída. Es tan fácil que nosotros nos ensuciemos. El ensuciarnos es algo muy fácil. Entonces, el Señor me mostró algo. Miren el cuadro en los tiempos antiguos. Los judíos usaban sandalias y sus caminos eran solo de tierra. Tenía mucho polvo. Así que, después de un pequeño viaje, los pies de todos se ensuciaban. Y cuando se juntaban para comer, si no tenían sus pies lavados, bueno, ¿qué clase de olor tendrían, verdad? Y por cierto, esto causó un problema en la comunión entre ellos. Para poder tener una comunión agradable de unos con otros, tener un rostro agradable de unos con otros, ciertamente había la necesidad de lavarse los pies. Bueno, después del capítulo 12, el Señor Jesús estaba con todos sus discípulos. Y sin duda, todos los pies estaban sucios. Y allí estaban ellos, teniendo comunión unos con otros,
pero sus pies estaban sucios. Así que el Señor dio el ejemplo de lavarles los pies a fin de que pudieran tener un tiempo agradable, un tiempo de comunión, disfrutando al Señor y disfrutando la presencia de los unos con los otros. Y ahora ciertamente hemos visto que en la vida de la iglesia, a fin de mantener una comunión buena y agradable entre el Señor y nosotros, necesitamos el lavamiento de los pies. Este lavar de pies es distinto al del lavamiento de los pecados con la sangre. Muchas veces no estamos pecando, pero nos ensuciamos. Ahora bien, tal vez ustedes me digan, hermano Lee, denos algunas ilustraciones de esto. Bueno, las ilustraciones son muchas porque esta tierra, está completamente contaminada. Esta tierra es una tierra llena de polvo, ¿no es verdad? Al hacer cualquier cosa, nosotros nos ensuciamos. Hay muchos casos. Les digo, aun cuando venimos a una reunión, mientras manejamos por las calles y de repente nuestros ojos ven algo, solo al ver algo nos ensuciamos. ¿No es verdad? Antes de empezar a manejar, su espíritu estaba ardiente y elevado, pero al manejar por solo 10 minutos, sin tener ninguna intención de ver nada malo, solamente al pasar por algunos sitios, sus ojos fueron capturados por algo. Les digo, después de manejar solo por 10 minutos y al entrar en el lugar de reunión, ¿qué pasó con nuestro espíritu? Se oscureció, ¿verdad? Nos ensuciamos. Hermano Sterling, este capítulo trata con el lavamiento de los pies, el cual está relacionado con nuestra comunión mutua. ¿Podría darnos los antecedentes de esta escena y por qué el Señor escogió esta actividad para darnos un cuadro de algo tan íntimo y tan dulce como es la vida genuina de la iglesia? Bueno, este cuadro es muy dulce y tiene mucho significado. Hasta este punto, el Señor vino de Dios y en la narración les está diciendo que Él va a regresar a Dios. Esto quiere decir que Dios ha venido en los primeros capítulos para llegar al hombre y entrar en la situación del hombre. Ha llegado hasta donde está el hombre. Y luego, después que Él llena todas las necesidades humanas, en cualquier situación en la que se encuentre, ellos aún requieren de su cuidado en amor para que ellos puedan guardar y mantener la comunión con Dios y con los otros creyentes. Al recibir la vida de Dios, nacimos de nuevo. O de otro ángulo se puede decir, fuimos levantados de entre los muertos. Pero aunque ahora estamos viviendo en resurrección, aún existe la necesidad de mantener la unidad de unos con otros, como también de ser limpiados de las contaminaciones del mundo. Estas cosas no son necesariamente cosas pecaminosas, pero sí son cosas que nos contaminan. Son cosas que interfieren con nuestra comunión. Así que las ilustraciones que el hermano Lee dio son muy buenas y muy reales en nuestra experiencia. Si tenemos algún pequeño problema con otros, aun con nuestro esposo o esposa, no lo podríamos llamar pecado, pero no obstante nos contamina, porque afecta nuestra comunión espiritual. Es por eso que necesitamos el lavamiento de los pies. Esta señal es para mostrarnos que necesitamos esta clase de limpieza. Todos los días tenemos contacto con la tierra, con el mundo y con nuestros eventos cotidianos. Simplemente necesitamos ser lavados por el Señor, con el Espíritu, con la palabra y con la vida misma. Regresemos al mensaje. Sometimes you say, Bueno, algunas veces decimos you need the blood to cleanse you. que necesitamos la sangre para que seamos limpios. Well, if anything is sinful, Y sí, si hay algún pecado, la sangre nos limpia.
Pero si hay alguna cosa que no es pecaminosa, ustedes necesitan una clase de lavamiento, pero no la sangre que nos limpia, sino necesitamos un lavamiento ¿de qué? ¿Por medio de qué? Miren, por tres cosas. Por el Espíritu Santo, por la palabra viva y por la vida interior. Como los casos son muchos, y debido a que el ensuciarse está tan cerca de ser pecaminoso, es muy cerca, entonces es difícil hacer una distinción entre el aspecto de estar sucio y el aspecto de ser pecaminoso. Así que no es muy fácil darles una ilustración muy clara, pero yo podría explicarles de esta manera. Por ejemplo, muchas veces las esposas son, por ejemplo, dados a amar demasiado a sus esposos. Ustedes me entienden, ¿no? ¿Saben lo que quiero decir? Sí me entienden, ¿verdad? Nosotros los esposos necesitamos el amor de las esposas, pero algunas veces el amor de las esposas es demasiado, es mucho. Supongamos que yo tengo aquí todo lo que necesito para vestirme. Ya no necesito nada más, ¿ya? Tengo toda mi ropa, pero mi querida esposa viene con un abrigo diciéndome, estoy preocupada por tu salud. Tal vez cojas un resfrío si es que te vas así. Y me pone el abrigo encima. Eso es demasiado. Eso realmente molesta. Y casi todas las esposas que aman, nos aman de esta manera tan fuerte. Y esa clase de exceso de amor ciertamente hace que el amado no se sienta muy contento. ¿Es esto pecaminoso o no? ¿Considerarían ustedes que esto es un pecado? Ciertamente que no. No, yo estaba solamente un poquito disgustado con ella. Yo no le dije ni una sola palabra, no expresé nada. Solamente estaba un poquito disgustado. Bueno, les digo que este pequeño disgusto puede frustrar la comunión agradable. ¿Y qué haremos? ¿Vamos a aplicar la sangre? ¿Le decimos al Señor, Señor, estaba disgustado con mi querida esposa porque me ama demasiado? ¿Y voy a aplicar tu sangre a esta situación? Miren, simplemente eso no funciona. No trabaja bien. Entonces, ¿qué? Entonces, gradualmente, nos vamos a dar cuenta que necesitamos otra clase de lavamiento. No con la sangre, sino por el Espíritu, por la palabra viva, por la vida interior. Algo que nos lave. Y no es la sangre, es algo viviente. El Espíritu, la palabra viva y la vida interior. ¿Quién puede proporcionarles esta clase de lavamiento? Primeramente, el Señor Jesús. Y en segundo lugar, los santos, quienes viven por la vida. Ellos pueden proporcionarles una clase de lavamiento por la vida. Witness Lee nos está ayudando a reconocer la diferencia entre el lavamiento del pecado, que proviene únicamente de la sangre derramada de Cristo, y el lavamiento de los pies, que limpia otra clase de contaminación. ¿Podría usted elaborar un poco más acerca de esto? Yo creo que todos los cristianos sabemos que necesitamos la sangre de Cristo para lavarnos de nuestros pecados y también para lavar nuestro sentimiento de culpabilidad. Y creo que esto está tan claro que sin el derramamiento de la sangre de Cristo, nosotros hubiéramos permanecido corrompidos y pecaminosos. Pero ahora que ya obtuvimos la limpieza de la sangre, eso no es todo lo que necesitamos. Además, nosotros tenemos contacto con las cosas mundanas, nos contaminamos con el mundo. Y esto también necesita ser limpiado. Y esto se hace con la vida dentro de nosotros, con su Espíritu y con su palabra. Y estas tres cosas,
las cuales en realidad son una sola cosa. Nos quitan el polvo que hemos acumulado en nuestro contacto con el mundo. Nosotros, como creyentes del Señor, hemos sido lavados con su sangre y estamos agradecidos por ello. Pero tenemos otra necesidad. Tenemos que ser limpiados de las cosas que han dañado el amor de los unos a los otros. O sea, de lo que ha dañado nuestra comunión de los unos con los otros. Por eso necesitamos ser lavados con la palabra, el Espíritu y la vida. Gracias, hermano. Regresemos a Witness Lee. Well, suppose you have such a situation Bueno, supongamos que tienen una situación de tal forma that you have been unhappy with your dear wife. en la que ustedes han estado disgustados un poquito con su querida esposa. And this little unhappiness becomes a Y este disgusto llega a ser una frustración en la comunión entre usted y el Señor. Y ustedes no pueden acabar con esto solo por la confesión mediante la sangre. No trabaja. Entonces, ¿qué? Escuchen, entonces ustedes van a orar, pero sienten algo que está entre ustedes y el Señor, que los frustra. Y entonces confiesan de nuevo: Señor, tengo un fracaso. Yo estaba disgustado con mi querida esposa. Lava mi fracaso. Bueno, pues esto tampoco funciona. ¿Por qué? Debido a que no puede ser lavado con la sangre. Esto puede solamente ser quitado por la vida interior. No por la sangre, sino por el agua. Y el agua tipifica el Espíritu, la palabra viva y la vida interior. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Bueno, solo necesitamos quedarnos en la presencia del Señor. Por un rato. Debemos aprender a quedarnos allí. Quédese allí, en la presencia del Señor, por un tiempo, por un rato. Y mientras más se queden allí, no oren tanto, no oren mucho. Especialmente, no oren que el Señor cambie a su esposa, ¿verdad? No oren de esa forma. Solamente quédense en la presencia del Señor. Y les digo que verán que el Señor vendrá a ustedes. Él mismo vendrá a lavarlos, no con la sangre, sino con el agua, con el Espíritu, con la palabra viva, con la vida. Cuando ustedes están en tal situación, tienen que aprender a abrir su corazón y dejar que la vida interior fluya interiormente. Y empleen tiempo, más tiempo en su presencia. Espontáneamente hay algo viviente. Entonces pueden decir: este es el Espíritu en mí. Y también puede decir: esta es la palabra viva. Y también pueden decir: esa es la vida interior. Pero de todas formas, hay algo que fluye, algo que riega, algo que lava. Entonces quedan lavados. Sí, quedan lavados y vuelven a estar muy limpios otra vez. Entonces su espíritu se levantará y todo su ser se sentirá muy bien en la presencia del Señor. Este es el lavamiento por la presencia del Señor con el agua viva. Este asunto del lavamiento de los pies se relata en este libro de señales. Aún el lavamiento de los pies es una señal. El levantamiento del muerto Lázaro fue una señal. Les digo, el lavamiento de los pies aquí también es una señal que fue hecha por el Señor Jesús. Debemos alegorizar esta señal. No debemos simplemente entender el lavamiento de los pies según las letras impresas, sino que debemos alegorizarlo. Y la alegorización de esta señal es solo dejar que el Espíritu o la palabra viva o la vida interior nos lave, quitándonos toda la suciedad que hemos acumulado al caminar sobre esta tierra
y al vivir en esta carne. Bueno, creo que todos podemos reconocer la clase de polvo al que se refiere el lavamiento de pies. La solución para esta clase de problema contiene 3 puntos que Witness Lee nos ha ilustrado muy bien. ¿Podría usted decir algo más acerca de la experiencia del Espíritu, la palabra viva y la vida interior? El agua en el Nuevo Testamento simboliza al Espíritu Santo. En Tito 3:5 dice que nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. También el agua simboliza la palabra, como dice en Efesios 5, donde habla de que la iglesia es santificada, es purificada por el lavamiento del agua en la palabra. También el agua representa la vida divina. Cuando los soldados traspasaron el costado del Señor, de su costado salió sangre y agua. La sangre es para limpiarnos de nuestros pecados, para redimirnos, y el agua es para vivificarnos, para darnos vida. Así que podemos decir que el Señor lava nuestros pies por la obra del Espíritu Santo, por la iluminación de la palabra de Dios, y también por la operación interior de la ley de vida dentro de nosotros. Cuando quiera que tengamos el sentir que estamos fuera de la comunión con Dios, o somos perturbados por cierta clase de evento en nuestras vidas, por ejemplo, de hablarle de una forma tosca a nuestra esposa o a nuestros niños, y nos sentimos algo como sucio por ello, entonces sentimos como que salimos de la comunión con Dios. La relación con el Señor se interrumpe. Y eso no es debido a que pecamos, porque tal vez ni siquiera nos enojamos o hicimos nada malo. Pero, de todos modos, la comunión sí se interrumpió. Así que, cuando nos acercamos a la presencia del Señor, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y nos damos cuenta que debemos entrar en la palabra. Y cuando lo hacemos, recibimos la iluminación de cómo comportarnos y cómo el Señor quiere que vivamos. Otras veces, la operación de la vida interior funciona y debemos seguir lo que nos indica, a veces a pedir perdón, o a consolar, o a conversar. Así que de estas 3 formas, por la palabra, por el Espíritu y por la ley de vida, el Señor nos lava por medio de la agua. Amén, que hoy mis pies han sido lavados. Muchas gracias, hermano Sterling, por haber estado con nosotros. Gracias, hermano, por el privilegio de haber estado con ustedes una vez más. En Sentaos, andad y estad firmes, Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo 3 palabras claves: sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio y pueden conseguirlo en sus librerías cristianas o llamándonos para obtener más información al 1-800-810-1149. Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos,
continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.